síntomas de la apostasía. Amén. Ese es el primer tema. Amén. Así que vamos a abrir la Biblia y nos ponemos de pie. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Todos lo vamos a leer los que trajeron Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? Sí, amén. Es día de estudio, es lo que me ha dicho el pastor, no sé. O no es día de estudio. Sí, amén. Es de los dos, bueno. Entonces, si es día de estudio, hay que traer un cuaderno, pluma, lápiz, porque vamos a dar muchos textos y aparte, hermanos, vamos a enseñarlos. Porque puedo darle muchos textos, pero sin explicarlos no tiene razón, no tiene nada que ver. Tenemos que explicar cada versículo que vamos a dar, amén. Amén. Así que vamos a ver este texto. Pónganse de pie todos a la reverencia a la palabra de Dios. Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Digan un amén cuando ya lo tengan. Bueno, amén, dice el hermano, amén. Vamos a leerlo. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ocupen sus asientos. Síntomas de la apostasía. Esta es la primera serie de profecías futuras que vamos a comenzar. Hermanos, y hay otro texto que les quiero dar, pero que ustedes ya conocen, primera de Timoteo 4:1-2. Muchos ya lo han escuchado, pero el Espíritu dice, o sea, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, hoy, tiempos postreros, algunos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores, ya no a Cristo, ya no al Espíritu Santo, ya no al pastor que habla por el Espíritu Santo, sino van a escuchar espíritus demonios y a doctrinas de demonios que van a engañar a la iglesia. Y dice, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. O sea que estamos viviendo en tiempos peligrosos, amén. Sí. Entonces este tema se llama síntomas de la apostasía. Bueno, voy a empezar a definir qué es la apostasía. Pero casi toda enfermedad, antes de manifestarse, muestra algunos síntomas, ¿sí o no? Cuando usted va a tener gripe, ¿qué siente? Cuando usted le va a doler cierta parte de su cuerpo, ¿qué siente? Síntomas, ¿no? Sí. Hay algunos síntomas que se presentan y usted dice, me va a dar gripa, o me va a dar calentura, me voy a enfermar, me voy a tomar esta pastilla para que antes de que me dé, me la tomo para que no me dé, ¿verdad? Esto es lo que da significado la palabra síntomas. Amén. Bueno, amén. Pero ¿qué es la apostasía? ¿Qué es apostasía? ¿Ve? Bueno, hermanos, la apostasía es alguien que deja el camino de la verdad. A ver, ¿sí pusieron atención? Porque todos voltearon a ver allá. Los estoy observando, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué significa la apostasía, hermana Imelda? ¿Qué significa la apostasía, hermana? ¿Verdad? Bueno, lo voy a repetir, pero a la próxima sí les voy a preguntar. Amén. Bueno, apostasía significa alguien que deja el camino de la verdad. ¿Ahora sí entendió? Alguien que deja el camino de la verdad. Eso es lo que significa apostasía. Entonces, síntomas es algo que se viene, que se siente, ¿verdad? Que ya está a punto de esta persona o hermano dejar lo que ya aprendió, o lo que ya conoció, o en quien creyó, en este caso, en Jesucristo. Amén. Entonces vamos a comenzar a ver cómo es que la Biblia, hermanos, está llena de profecías. Amén. De profecías. ¿Qué dice el texto que leíamos? Nadie os engaña. Ah, o sea que van a venir a engañarnos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes nos van a engañar? La propia persona que te va a enseñar, o la propia gente que va a estar a tu lado, o en este caso hasta el propio pastor, y no me refiero a su pastor. Me refiero a personas que no traen la enseñanza que viene escrito en ¿dónde? En la Biblia. En la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia en su casa? Aquí no, aquí todos la abren. Pero allá en la casa.
Nadie os engañe en ninguna manera. Ponga atención ahí, abra su Biblia, no la cierre, jamás le dije que la cerrara. Aquí no vamos a cerrar la Biblia porque vamos a estudiar, amén. Porque les voy a preguntar. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Ponga atención ahí. Abra la Biblia, léala. Porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? ¿Quién no vendrá? Hágame ver que no vamos a pasar la tribulación. Aquí la Biblia es muy clara y sin contradicción. Nadie te engañe, hermano y hermana que estás aquí, porque no va a venir el Señor Jesucristo sin que venga la apostasía. Y ahorita la apostasía está en su pleno auge. Y les voy a contar algunas cosas que usted ya sabe por internet y por YouTube. La patada ungida, el saco ungido, la escoba ungida. Santo. ¿Sí o no? El agua del río Jordán, que si te la tomas sanas. Está más sucia ahora el río Jordán. Vaya a Jerusalén, a Israel, y va a ver que esa agua ya está muy contaminada. La astilla de carne. Santo. ¿Sí o no? El chicle ungido. Vaya en YouTube, yo sé lo que le estoy diciendo porque yo lo he investigado. Los cerillos ungidos. Y de verdad, hermano, en las iglesias hoy en día está llena de apostasía. ¿Qué dije que significaba la apostasía? Dios. Amén. Y llegó al extremo, yo tengo un video y usted lo va a buscar, que una persona se quita la camisa, un pastor, se quita la camisa y se le ve todo el cuerpo y empieza a aventarse a su iglesia, o no sé si era su iglesia. Y todas las mujeres querían tocar en su camisa del pastor para ser ungidos Santo. por el Espíritu Santo. Búsquenlo en YouTube, ahí está. Póngale por ahí, pastor que se quita la camisa. Así de sencillo. Y ahí lo va a encontrar. ¿Dónde vio el apóstol Pablo, hermano, que él hacía esto? ¿Dónde vio el apóstol Pedro haciendo tales cosas? El apóstol Juan. Jesús mismo. ¿Dónde? ¿Qué estamos viendo? Profecías futuras que Jesús dijo, que el apóstol Pablo escribió a través del Espíritu Santo y se están cumpliendo. ¿Creen que esto del coronavirus no era una profecía?
¿Qué dice Mateo 24? Habrá pestilencias. Esto es una peste, porque está afectando a toda la raza humana. Es una peste. Y lo dijo Jesús y se está cumpliendo. Y esto que estoy hablando también se va a cumplir, o ya se está cumpliendo. Entonces Cristo no vendrá sino antes de que venga la apostasía. Estos síntomas, empieza a ver la desinterés de las disciplinas espirituales. Le explico cuáles son los desintereses por las disciplinas espirituales. Falta de oración. Cuando los síntomas de la apostasía empiezan a entrar en la iglesia, empieza a haber falta de oración. Falta de lectura de la palabra de Dios. Falta de ayuno. Wow. 3 armas bien importantes para que el cristiano siga firme en el camino de Dios y no regrese al mundo y deje el camino de la verdad. Ese es el primer síntoma que empieza uno a sentir. Creo que aquí no hay eso. Eso espero, porque si no pasó, vas a tener que hacer algo, pastor, para que empiecen a orar tu iglesia, para que empiecen a leer la Biblia y para que empiecen a ayunar, porque si no, de lo contrario, se nos van a ir al mundo. Ese es el primer punto. Y es que la verdad, hermano, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Sí o no? Ah, correcto, lo dijo el hermano Jorge. Se enfría uno. Parecemos a la era de hielo 2 o 3. La 4. ¿Sí o no? La 4. Se ve que no la ves, ¿verdad? La 1. Entonces, hermano, esto es lo que empieza en la iglesia, el primer síntoma. Porque dice Gálatas 5, 16, 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Tu carne no quiere hacer nada de lo que el espíritu dice. Amén. Tu carne os opone. Ay, ¿para qué voy? Vas a ser el pastor más. Siempre regaña, siempre grita. No me gusta. ¿Para qué voy a la iglesia? Tu carne te está diciendo, no vayas, quédate aquí, porque la novela va a estar buena. Y el partido de fútbol va a jugar Cruz Azul y América, el clásico. No te la vayas a perder. Y ahí te quedaste. Porque la carne dice, o el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Cuando uno es espiritual, hermano, no le hace caso a la carne, ¿o sí?
Cuando uno anda en el Espíritu, no le hacemos caso a la carne. La carne dice, no vayas. Ah, sí, pues ahora vas. Ahora vamos a cantarle a Dios. Ahora vamos a adorarle. Ahora vamos a exaltarle. Ahora para que se te quite, voy a doblar mis rodillas. Y en la tierra. Segundo punto, ausencia voluntaria a las actividades de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Los hermanos faltan en la iglesia y no vienen por razones injustificadas. No sabemos por qué no vienen. Simplemente faltan. ¿Cuántos faltaron, pastor? 10. ¿El domingo cuántos faltaron? Hace 8 días había más. ¿Qué pasó? Ah, es que están trabajando. Es que están guardando la cuarentena. Santa. ¿Y qué hacen ahí? Viendo televisión, Facebook, internet, YouTube, no sé. Puro comer. Otros viendo películas. Qué bueno que usted vino, hermano. Dele la gloria a Dios por estar aquí. Porque Dios lo trajo, porque usted sí tiene necesidad espiritual. Porque usted sí quiere servir a Dios. Pero muchos han dejado la iglesia por faltas de razones injustificadas. También a los servicios de predicación, a la oración, a la escuela dominical, a conferencias, a servicios de entre semana, pero han dejado de congregarse. ¿Qué dice Hebreos 10:25? ¿Quién lo tiene? Por favor, búsquelo y léamelo, por favor. Ahora sí, voy a necesitar de ustedes. Hebreos 10:25, lo tienen para que lo lean, para que no digan, el pastor Max está diciendo cosas que no debe, hermano. ¿Y qué hizo Satanás ahora con el coronavirus? Todos están bien cómodos en sus casas. Porque ahí los quiere ver Satanás. Ahí los quiere ver porque así no molestan al diablo. Ahí no le hacen guerra. Ahí apapachan su carne. Perdónenme por lo que les estoy diciendo. Pero es la verdad. Esto no es más que una profecía que se está cumpliendo al pie de la letra. Pestes, dijo el Señor, y pestes tenemos ahora. Pero el Señor también dijo algo: no una plaga tocará tu morada. ¿Cuántos dicen amén? Pero no dejes tu congregación. ¿Para qué voy? Hay puro diezmo, pura ofrenda piden, y yo lo traigo. ¿Y quién te obliga a dar? Si el apóstol Pablo dijo, cada quien dé como propuso en su corazoncito. No que, ay, el pastor me obligó y tuve que dar mi diezmo. No. Nadie te obliga a dar. Si no quieres ser bendecido, no digas.
Si no quieres dar, no des. Aquí es gratis. ¿Sí o no? Las bancas son gratis. El micrófono, la predicación es gratis. ¿O quién te cobró la entrada? Nadie. ¿Sí? Pero ¿por qué dejas la congregación entonces? Como algunos lo tienen por costumbre, les gusta. Ya muchos ya se acostumbraron a no venir. Porque ya se acostumbraron. Es una costumbre. Usted está aquí escuchando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que empieza? Las síntomas de la apostasía, apatía religiosa. Ya no quiero participar en la adoración, menos en el servicio de Dios. ¿Sí o no? A ver si te dijeran, ven a poner las bancas, ¿vendrías? Sí, yo vendría. Aleluya, gloria a Cristo. ¿Ven a poner la lona? También. Aleluya, eso me gusta, hermano. Ya nos están apoyando. Yo pensé que era el único, No. pero hay muchos que me apoyan, gracias a Dios. También. Que digan, a ver, vamos a ver la casa de oración. Ah, no, es que me ensucio, ya vengo goleado mis zapatos. ¿Cómo quedamos hace ratito, hermano? Parecíamos mazapanes. Pero gloria a Dios, Sí, porque amén. venimos a adorar a Dios. Así es. Venimos a exaltar al Rey porque sabemos quién es Él y el trabajo en el Señor nunca va a ser en vano. Dale la gloria a Cristo. Nunca va a ser en vano lo que tú hagas por Cristo. No, amén. Aleluya. Cuando Satanás le pidió al Señor, fíjense qué malo, qué tremendo es el diablo. Cuando le dijo, cuando lo tentó en el desierto y le dijo, a ver, yo te voy a dar todos estos reinos, porque Satanás los tenía bajo su potestad, porque es el príncipe de este mundo. Y le dijo, Jesús, yo te voy a dar esto, todo esto te voy a dar, si tú postrado me adoras. Santo. ¿Y qué le dijo Dios o Jesús? Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Amas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Con toda tu Por alma. eso les dije que apuntaran, porque va a dar muchos textos. Bueno, ¿cuántos puntos llevamos? Que ya me perdí. Tres. ¿Ya vieron? Ah, no puedo ¿Quieres apuntar, ya me di anotar? cuenta. ¿Quieres anotar? Ahora vamos con el 4.
Esos son los síntomas de la apostasía que puede haber dentro de la iglesia, porque fuera de, pues olvídenlo, ¿eh? Y todo lo que están haciendo los pastores, no, de verdad, hermano. Algunos puro dinero, algunos otra fama, algunos, bueno, tanta cosa que ya no viene en la Biblia. Y es lo más triste. Imagínense que yo les dijera, como hace rato les dije, ¿dónde viene que hay No, que echarle tú lo agua a los anotas, anótalo hermanos, de aquí para o hay que adelante. darles patadas ungidas? O la Yo te paso lo que no cachetada anotaste. ungida. No sé si se acuerdan de ese video, ¿verdad? Estaba tremendo, ¿eh? Vamos, Sí, yo te literal. paso lo otro. Ahorita vamos vamos a pasar Pobre al hermano, 4. hasta se sacudió. Vamos en el tercero. Ahorita vamos en el Y 3. decían que era el Mira, Espíritu Santo. En el tercero, ¿no? es el 3, mira, anótalo. A ver, ¿alguien me puede dar un texto bíblico que hable de No dice criatura. si puedes, te está ordenando que vayas. Id. Y No dice si predicar puedes. Dice id y predicar. ¿Qué cosa? el evangelio ¿A quién? a toda criatura. No nada más a los de tu iglesia, a toda criatura. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno. Entonces, hermanos, desinterés por las almas perdidas ese es el cuarto punto. No evangelizar, no invitar personas a la iglesia, no ayudar a los misioneros, etc. Ese es el cuarto punto. El quinto punto, pérdida de interés por el compañerismo de personas espirituales. Wow, aquí yo no sé si les vaya a afectar un poco. Si usted no es de esas personas, déle la gloria a Cristo. Pero si usted es una de las personas que son así, pídale a Dios perdón y haga la voluntad de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, el quinto punto de los síntomas de la apostasía, empezamos a perder el interés del compañerismo espiritual con nuestros hermanos, dejamos de juntarnos con los cristianos espirituales y maduros. Dejamos de juntarnos con los hermanos que nos pueden dar consejos, que nos pueden ayudar a caminar en nuestra vida espiritual. ¿Y saben qué buscamos? A los hermanos fríos, tibios y mundanos. Santo. Y les empezamos a decir, en lugar de ir con el pastor, que él es malos hábitos y malas costumbres. Santo. Proverbios 13:20, nada más apúntelo. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios
sabio será. ¿Cuántos quieren ser sabios? Amén. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Ay, no, Dios. ¿Qué quieres? Estar con los sabios. Por eso ese dicho muy famoso que está en el mundo: el que con lobos anda, aullar se enseña. El que con sabios anda, sabio será. El que se junta con pastores, con maestros, con misioneros, con gente madura, con gente que enseña, que exhorta y que tiene consejería, será sabio. Pero el que se junta con el chismoso, chismoso será. A Cristo sea. Amén. No se me enojen, hermanos. ¿Por qué creen que me corrieron de la iglesia? No es cierto, no es No es cierto, hermanos, es broma, ya saben. Pero es la verdad. ¿Bien? ¿Qué punto llevamos? Quinto punto. Quinto. De los síntomas que pueden estar dentro de la iglesia. Porque de lo que yo no les dije, que patadas, que sacos, que... Bueno, eso ya es una cosa terrible. Incluso vi un pastor bailando salsa. Santo Jesús. ¿Sí o no? Otros country. Caballo dorado. Otros slam cristiano. Santo. Y para acabarla, no se me vayan a espantar, perreo cristiano. Donde se exalta la sensualidad de la mujer. ¿O no, jóvenes que están aquí? Sí. Los que conocen un poco de esto. ¿Qué es el perreo? Dilo, varón, dilo, no te preocupes. Al rato regañamos a la hermana, ¿no es cierto? Dilo, varón. Acá abajo. Que vayan a trapear en su casa si eso quieren. Imagínense un trapo aquí. No, pues vamos a traer un montón de jóvenes así. Y el reggaetón cristiano. Bueno, esos es unos síntomas de la apostasía. Vamos, el sexto punto: rechazo del consejo. ¿La quinta qué dijo? Ya no podemos regresar. Al rato le decimos. No es cierto. Quinto, pérdida de interés por el compañerismo de personas espirituales. O sea, póngale así: juntarse con hermanos maduros, con hermanos fríos o carnales en lugar de hermanos maduros. Bueno. Sexto punto, rechazo del consejo. Wow, aquí sí no me gusta. A ver, ¿cuántos de aquí escuchan un consejo de alguien maduro o de un pastor? El 5, dile que yo se lo paso. Cuando alguien está haciendo mal, estamos en el sexto, rechazo del consejo. Sí. Por eso les digo, pongan atención. Entonces, hermanos, cuando usted está cometiendo algún pecado o alguna falta que no va conforme a los lineamientos de la Biblia o los lineamientos de Cristo, y a alguien le llama la atención, por ejemplo el pastor, y le dice: a ver, hermanito, vente para acá, necesito hablar contigo, no estás con lo correcto. ¿Qué hace usted? Ah, sí, pues primero mire a sus hijos, primero mire usted cómo está, primero ve a su esposa para que a mí me dé el consejo. ¿Qué empezamos a hacer? Cuando empezamos a tener síntomas de apostasía, estar dejando a Cristo y seguir al mundo. Eso, rechazamos el consejo y no escuchamos, ni un consejo, y cuando uno los aconseja se molesta.
Léalo. Mas el que aborrece la Léalo, pastor, reprensión para que no me estén diciendo a mí. Ah, no mas sé. el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Ya oyeron? Y luego dice Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión. ¿Ya vieron? Cuando el necio es necio, dice, yo tengo la razón. Estás mal, pastor. Estás mal, hermano. Yo tengo la razón. Y punto. Y se acabó. Si quieres, si te parece, si no, ahí nos vemos. El camino del necio es derecho en su opinión. Mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Cuántos sabios hay aquí? Amén. Aleluya. De esos Dios quiere, de esos que tienen sabio. Amén. De esos que, perdón, que tienen sabiduría. Punto número 7. De los síntomas de la apostasía. Aquí sí no les va a gustar un poco, pero lo siento. Tengo que hablarlo. Porque el Espíritu Santo dice que hay que decirlo. Punto número 7. Séptimo. Falta de sujeción a las autoridades. Falta de sujeción a las autoridades. ¿A qué me refiero cuando digo autoridades? Autoridades eclesiásticas. O sea, me refiero pastores, misioneros, evangelistas, todos aquellos que tienen algún liderazgo dentro de la iglesia. ¿Amén? Amén. O sea, para más fácil, rebelarse con tu pastor. Nada más. Rebelarse al pastor o al ministerio. Porque ¿qué dice la Biblia, hermanos? Romanos 3, 1, 2. Ahí sí búsquelo, porque me interesa hablar de esto. Romanos 13, 1, 2. Si no mal me equivoco, ¿verdad? Si no, ustedes me corrigen, porque cualquiera puede cometer algún error. ¿Amén? Entonces, iglesia de Dios, Mira. no es de que te guste. Ya está puesto. Ya está puesto. Si Dios puso 60 años a estos gobernantes, ¿qué? Ah, no, yo por La de qué hasta yo me abajo, voy a hijo. revelar. Voltea la ¿Amén? hoja. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿O no? Y las que hay, porque Dios han sido establecidas. Por Dios han sido establecidas. De modo que si tú te opones a la autoridad, a lo que Dios estableció, estás resistiendo a Dios. Amén. ¿Y qué acarreas, hermano? Condenación para ti mismo. Es lo mismo que le digo si tú te empiezas a, hermano, a desobedecer o a rebelarte con tu pastor. Tremendo, ¿no? ¿Tremendo o no tremendo? Sí. Y muchos decimos, ay, yo no pago la luz. ¿Para qué? Yo me cuelgo del poste. ¿Qué? Si el gobierno tiene mucho dinero. Yo no pago el agua. ¿Para qué? Yo no pago mis impuestos. Yo no pago la tenencia, la medicación. ¿Para qué? El gobierno tiene mucho. Él nos roba. ¿Qué dice la Biblia si tú eres cristiano? ¿Qué dice? Los cristianos me refiero. Los mundanos no. Los mundanos no se sujetan. Porque no conocen a Cristo.
Me refiero a los cristianos. Y eso, hermanos, puede ser otro tema que hablemos, no sé, en otra ocasión, de sobre las autoridades. Pero, hermano, es lo mismo que dice la Biblia: obedeced a vuestros pastores, porque han sido puestos ¿por quién? Así es. ¿Creen que yo estoy aquí porque se me antojó ser predicador? Porque se me antojó enseñar. La toalla y ahí nos vemos. ¿Y qué creen que pasa, hermano? ¿Qué creen que pasa? El Señor me pone más gente. No te puedes huir como No me puedo huir de Él. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si voy abajo, ahí estás tú. Ahí arriba, ahí. En la oscuridad, ahí estás. El Espíritu de Dios está en todos lados. Amén. Porque es un llamado que tengo y no lo voy a dejar nunca hasta que yo esté con mi Padre Celestial. Amén. Entonces, Dios pone y quita. Amén. Así que usted no se revele cuando Dios habla. Mejor dígale al Señor: Señor, si mi pastor está equivocado y está en un error, yo te pido que le des sabiduría. Que Amén. le endereces y que camine por el camino de rectitud. Ayúdame, Señor, dale sabiduría, dale gozo, Señor. Y van a ver que su pastor se va a enderezar porque Dios va a hablar con él. Amén. Así como él ora para que ustedes se enderezcan. para que ustedes se enderezcan por si están torcidos. No digo que estén torcidos, por si están. ¿Sí o no? Sí. Todos los pastores no saben, no. No le gustaría estar aquí, ¿eh? De verdad. Al pastor no lo dejan ni comer, ni trabajar. Está trabajando y bueno, come, está comiendo y bueno. Y eso que son pocos. Son 2 iglesias apenas. Imagínense si fueran 100, 200, 1000 personas. No duerme. Yo apago mi celular. Yo apago mi No celular. duerme. ¿Sí o no, varón? ¿Qué haría usted? Yo apago mi celular. No puedo con todo. Entonces ahí es donde entra consejeros, entra ¿qué más? Los que liberan, entran diáconos, entran ujieres, entra todo tipo de cosas cuando hay mucha gente. ¿Sí o no, hermano? Para que el pastor pueda dedicarse a la palabra. ¿Sí o no? Porque para eso fuimos llamados. ¿Amén? Así que, hermanos, creo que yo me tardé un poquito aquí, pero es importante darles a entender a ustedes, los entendidos y los sabios que están aquí. A Cristo sea la gloria. ¿Amén? Amén. Bueno, ay, ya no quiero continuar. ¿Cuánto tiempo llevamos? A ver. Wow. ¿A 1 hora? No, llevamos 40 minutos. Acuérdate que empecé 6:21. Bueno. 40, 50. Punto 8. Espíritu de crítica, síntomas de la apostasía. Santo Dios. ¿Sigo o no sigo? Síntomas de la apostasía. Espíritu de crítica, el punto número 8. Espíritu de crítica. Ay, no. Dios, ayúdame. No quiero llevarme mucho encima hoy. Aleluya. No, a la salida nos vemos, pastor. Va bien.
Síntomas de... Punto número 8, espíritu de crítica. Dar demasiado énfasis a los errores de los demás, hablar de los errores de otros. A muchos nos gusta eso. ¿Ya lo viste? Te lo dije. Siempre se equivoca. ¿Y qué no es humano el pastor? ¿Qué no soy humano yo? ¿Qué no usted es humana? Todos tenemos errores. ¿Amén? O él es el arcángel Miguel. O ya le vieron su aureólogo a mí. O con las alotas acá volando. No, no soy un querubín, hermano. Sigo en proceso con Dios y Dios no termina conmigo todavía. A Cristo sea la gloria. Amén. Amén. También. Pero es el espíritu de crítica, pero aún entre nosotros, ¿sí o no? Ay, esa hermana que está a mi lado me cae gordo. Santo. No me gusta cómo es. Ah, sus lentes. Ah, no, cómo viene vestida. Ay, su cabello. Ay, siempre dice esto. Y ya la vio. Y otra. Ay, aguas con esos hermanos, porque están apostatando. Espíritu de crítica. ¿Qué dice Santiago 1:26? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión y denominación iglesia de tales vana. ¿Lo dije yo o lo dice la Biblia? Lo dice la Biblia. 1:26, ahí Lo está. dice la Biblia. Ahí lo busca usted. Amén. Santiago 1:26. Vamos para irnos más rápido. Punto número 9. Ya no nos faltan todos, hermano, no se preocupen. Punto número 9. Falta de humildad. Este micrófono no sirve muy bien. Punto número 9. Falta de humildad. ¿Cuántos en las iglesias hay mucha soberbia? ¿Cuántos? ¿Fui? Sí, es que tenías bigote, lentes. ¿Eres tú esta en la foto? No, es un Photoshop. ¿Sí o no? No reconocen sus errores. Más soberbia que humildad. Por eso, hermanos, es que en las iglesias muchos se han regresado. Porque hay muchos síntomas. Por eso les dije, una enfermedad cuando ya nos va a dar, ¿qué sentimos? Síntomas. Por ejemplo, cuando usted ya le va a dar gripe, ¿qué siente? Síntomas. Me empiezo a estornudar, me duele la cabeza, me siento mal, algo está sucediendo, ¿no? Ya le va a dar. Pues así pasa que en la iglesia ya nos va a dar. Hay que reprenderlo, pastor. Es lo que va a hacer el pastor ahora toda esta semana. En todas las iglesias va a tener que purificarlas. Reprendo todo espíritu de apatía, toda falta de humildad. ¿Sí o no? ¿Saben qué significa humildad, hermanos? Ausencia de soberbia. Así de simple. Ahí sí quiere apuntarlo. Una persona que no tiene humildad es muy soberbia. ¿Sí o no? No hay humildad. Y humildad no es venir con zapatitos así rotos y bien aboleados y bien pobres. No, eso no es humildad. Humildad es aquella persona que
se sabe o reconoce sus errores. Amén. Y es humilde ante todo y sobre todo ante Dios. Amén. ¿Cuántos inclinan su corazón a Dios? ¿Cuántos doblan sus rodillas y le dicen al Señor, aquí estoy, Señor? Si doblo mis rodillas es porque reconozco que tú eres grande, porque tú eres mi Señor, mi amado, mi Señor. Reconozco que tú eres el Adonai, el Shaddai, el Todopoderoso. Por eso doblo mis rodillas ante ti. Como dice el apóstol Pablo, por esta causa doblo mis rodillas. Amén. Porque reconozco que el Señor es más grande, soy humilde ante Él. Pero cuando no, ¿yo por qué? Una hermana, yo le decía, hermanos, ese es otro tema que hay que tratar. Le decía yo, hermana, cuando usted ore, si puede, ore de rodillas, porque eso es respeto a Dios. Porque Jesús oraba ante el Padre de rodillas. Pablo oró de rodillas. Pedro oró de rodillas. Y hay muchos textos, ¿amén? ¿Y qué cree que me dijo un día? No, pues bueno, estaría bien. Me llevo una almohadita para no lastimar mis rodillas. Bueno. Si yo les doy un texto, cuando Pablo ya se iba, hermanos, para su viaje misionero, todos los hermanos se juntaron en la playa, para despedirlo. Dice que todos se pusieron de rodillas y oraron con él en la playa. ¿Y les importó si se mojaron los pies, las rodillas, lo que llevaban? No, se arrodillaron. Ahí búsquenlo en el libro de Hechos. Se lo voy a dejar de tarea, para que lea todo el libro de Hechos. Entonces, creo que cuando vienen los síntomas de la apostasía, ya no queremos doblar nuestras rodillas ante Dios. Porque somos más soberbios. ¿Qué hizo el fariseo hoy con el publicano? No sé si han leído esa escritura. El fariseo decía, Señor, yo no soy como este publicano. Yo sí diezmo, yo sí oro, yo sí ayuno 2-3 veces a la semana. Pero y este publicano, ¿sabe qué hacía? De rodillas estaba y decía, séme propicio a mí, que soy pecador, perdóname, Padre Santo. ¿Y sabe qué dijo Jesús? El publicano salió justificado antes que este fariseo que estaba orando de pie. Porque había soberbia en el fariseo. Estaba cumpliendo con todo lo que él decía, pero por exaltarse, por esa soberbia, ¿qué? No fue justificado, sino se fue justificado el publicano, el que sí se humilló ante Dios. Habacuc 2:4, Filipenses 2:3-4, hermanos, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Y dice la Biblia, no hagáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3-4, 10, 11 y terminamos, porque ya creo que se están durmiendo. El punto número 10 de los síntomas de la apostasía: falta de compasión por el dolor ajeno. Ya no te interesa ayudar a quien está necesitado. ¿Esto pasa aquí, pastor? Yo no lo sé, hermano, no me lo digo. Ya no te interesa por el que sufre, por el que llora. ¿Sí me entienden? Entonces, falta de compasión por el dolor ajeno es un síntoma de la apostasía. Ya el último, hermanos, y terminamos. Punto número 11. Tendencia al libertinaje. ¿Qué pasa después de que ya te dio todos los síntomas que ya mencioné? ¿Qué pasa cuando ya te dio todos los síntomas que ya vimos ahorita hasta el 10º punto? ¿Qué pasa? Te vas a libertar. Sujetarse lo menos posible a las reglas de Dios en cuanto al vestuario y las diversiones. No te importa ya nada y haces lo que se te venga en gana. Estos son los 11º puntos de los síntomas de la apostasía. Dime tú, iglesia del Señor, para terminar, ¿está pasando esto en la iglesia de hoy, como lo dice la Biblia, que antes de que Cristo venga, iba a venir ¿qué? La apostasía. Y después, ¿quién va a venir? El anticristo. Y entonces vendrá Jesucristo. Pero si no, Cristo no va a venir, si no hay apostasía y si no viene el anticristo. Que esta enseñanza, hermanos, sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pónganse aquí. Amén. Ahora vienen las preguntas.